Estamos en la cuarta edición de Dones y Ciencia y bueno, las otras ediciones han sido en el propio jardín, hemos podido coincidir con muchas personas interesantes, con científicas de ámbitos muy diversos. Este año nos toca celebrarlo de una manera diferente, pero no por ello vamos a dejar de disfrutar de encuentros como el que nos reúne hoy, que hoy reúne a un conjunto de botánicas. El título del coloquio es La vocación botánica en las mujeres, presente y futuro. La sesión la vamos a hacer en español, porque además tenemos gente en Colombia, al otro lado del charco, y nos hace mucha ilusión poder llegar a todas las regiones que emplean el castellano. También tenemos algunos alumnos de nuestra facultad de biológicas, de la facultad de magisterio y bueno, gente que se ha interesado por la temática de hoy. Quiero también agradecer a las compañeras del Gabinete de Comunicación y Cultura que organizan todos los años Dones y Ciencia y siempre le dan un carácter casi lúdico y esto nos ayuda a los que trabajamos todo el día impartiendo clases o en ciencia, pues a establecer conversaciones de otro nivel, lo cual está muy bien. Y pretendemos que la conversación que vayamos desarrollando hoy sea un poco la conversación que llevarían botánicas que están empezando a desarrollar su carrera profesional, con botánicas ya más experimentadas, esos consejos que les pedirían, las botánicas experimentadas que les podrían aconsejar a las que están empezando. Bueno, pues, y además contar un poco qué hacen en su día a día, en sus investigaciones, en su docencia. Todo esto lo abordaremos y deseamos que el público también participe de alguna manera. Inicialmente os vamos a pedir que si queréis hacer preguntas, las hagáis, por supuesto, a través del chat. Lo podéis escribir en la parte inferior derecha. Para los que no estéis familiarizados con Meet, tenéis 3 puntitos. Ahí tenéis toda una manera de configurar vuestra pantalla, etcétera. Y en la parte superior podéis acceder a todas las personas presentes y tenéis el chat. Ahí en el chat podéis escribir las preguntas y estaremos atentas. Al final de la sesión sí que abriremos la posibilidad de que la gente haga las preguntas verbalmente. Como no somos muchísimos, en principio no debería fallar el sistema. Antes sí que os pediremos que tengáis, todos los que no estáis participando en el coloquio, los micros y las cámaras apagadas para intentar no saturar el sistema y que las personas que sí que tienen que hablar en el coloquio puedan hablar sin problemas, se le oiga bien el audio y les veamos. Sin más, yo creo que podemos comenzar. La temática que hemos elegido para la sesión tiene a las mujeres botánicas como protagonistas en un momento histórico en el que por fin tenemos muchas generaciones de botánicas en activo. Esto hace mucho tiempo no se podía decir y no hace no tanto tiempo. Y tenemos ya botánicas senior, tenemos catedráticas como Montserrat. Tenemos vocaciones muy tempranas también. Esto es un lujo, pero a la vez coincide que en las universidades cada vez hay menos docencia en el ámbito de la botánica, se pierden créditos, hay facultades en otros ámbitos en los que se está perdiendo totalmente la botánica y bueno, tenemos que vivir con esa dualidad. Entonces yo creo que es interesante para hacer una pequeña parada de reflexión de, bueno, en qué punto estamos, qué posibilidades tenemos y qué aporta la botánica al mundo en el que vivimos y en este momento tan complicado de emergencia planetaria en el que las plantas son unas aliadas que tenemos gratuitas, que nos están haciendo una faena fantástica en muchísimos niveles. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que las que estamos aquí presentes pues nos dedicamos o nos hemos dedicado en algún momento a trabajar directamente con ellas. Así que espero que sea un diálogo interesante e ilusionante para todos. Entonces, bueno, voy a empezar presentando a cada una de nuestras compañeras. Empezaremos con Montserrat Martínez Ortega.
Montserrat es doctora en biología, catedrática de botánica, de las pocas catedráticas, hemos estado hablando hace un ratito y no hay tantas catedráticas de botánica en, en España. Es coordinadora del Grupo de Investigación en Biodiversidad, Sistemática y Conservación de Plantas Vasculares y Hongos de la Universidad de Salamanca. Además, dirige el Biobanco de ADN Vegetal. Su tesis doctoral, que defendió en Salamanca, pues le llevó a estar trabajando en diferentes sitios muy interesantes. Estuvo en el Real Jardín Botánico de Madrid, luego estuvo en los Kew Gardens. Se centró sobre todo en el estudio biosistemático del género Verónica y después continuó trabajando en ello. Además, hizo una estancia de 35 meses en la Universidad de Viena. En todo este periodo pudo desarrollar y perfeccionar su destreza en el uso de marcadores moleculares, en las técnicas usadas en reconstrucciones filogenéticas, filogeográficas, y investigar mucho los mecanismos que han actuado como motores evolutivos y en la diversificación de las plantas. Realmente le interesa mucho todo lo que es la evolución, la filogenia, la filogeografía, la conservación de las plantas vasculares. Y ella misma dice que le fascina, y no me extraña, las hibridaciones y la poliploidización. O sea, y cómo estos mecanismos generan biodiversidad. Cuáles son sus consecuencias ecológicas, genéticas y adaptativas. Monse tiene un currículum muy equilibrado en cuanto a trabajos científicos, que tiene más de 110 trabajos científicos, ha participado y liderado en conjunto más de 25 proyectos de investigación, lleva 23 años como docente vinculada a la botánica en el ámbito universitario, ha dirigido 10 tesis doctorales y además dice que le gusta mucho aprender durante el proceso de dirección de estas tesis doctorales. Yo no la conozco personalmente, pero intuyo por todo lo que nos ha contado que disfruta mucho en su contacto con la gente que está comenzando. Bueno, pues sin más, yo, Monse, te voy a lanzar una pregunta muy sencillita para conocerte un poco más a fondo. ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo de las plantas? Y luego, hoy en día, ¿cuál es tu día a día en tu trabajo como botánica? ¿Vale? Ese contraste. Gracias, Olga, por la presentación. ¿Se me oye bien? ¿Me podéis confirmar Si que se puedes oye? hablar un poquito más alto. Sí, creo que puedo hablar un poco más alto. Ya estoy acostumbrándome de tanto dar clase online a vocearle a una pantalla, así que no es problema. Bueno, en primer lugar, antes de responder a tu pregunta, si me permites, pues quiero saludar a todos los que están compartiendo esta tarde con nosotros y dar las gracias al Jardín Botánico de Valencia por esta amable invitación a departir un poco con compañeras más jóvenes. Has expuesto ahí mi currículum y bueno, eso solo indica que ya voy teniendo unos cuantos años. Bueno, pues claro, la historia de mi pasión, la pasión que siento por la botánica viene de muy antiguo, de cuando era una niña y paseaba por esos campos de Burgos, que es de donde yo soy, en compañía de mi padre, y mi padre me enseñaba los nombres de las plantas, todo esto, ¿no? La verdad es que luego de una manera así como natural, yo, como a todos los niños, me empezaron a gustar más las cosas que se mueven que las plantas que me enseñaba mi padre, y me interesé sobre todo por las aves, pero me parecía que eran muy pocas especies y en un momento empecé a ahorrar las propinas que me daban mis tíos y mis padres y se me ocurrió comprar una guía de campo de plantas de las que había entonces, de estas de fotos, era el Polunin. Y eso fue una cosa desastrosa porque el Polunin aquel, yo compré el que se enfocaba en la península ibérica, pero luego tuve que ahorrar muchísimo más
porque el de la península ibérica, para entender el de la península ibérica tenías primero que tener el de Europa y yo no me enteré hasta que lo había comprado, yo ahí con mi poquito dinero, ¿no? Y bueno, pues realmente lo que recuerdo como algo muy, muy, mm, digamos, que me hizo despertar al mundo de la botánica fue como cuando tenía, me parece que unos 15 o 16 años, fui con unos amigos de acampada a la zona de Ordesa, subimos al Monte Perdido y yo recuerdo aquellas praderas alpinas llenas de flores y eso fue lo que me maravilló. Como ya tenía mi polunin en la mochila, pues empecé a hacer un pequeño herbario y así empieza todo. Pero realmente luego la auténtica aprender a vivirlo y aprender a hacerme preguntas, eso viene de mis primeros profesores de botánica que fueron magníficos en la facultad. Eso es lo que eso fue un poquito como yo aterricé en este mundo, ¿no? A la biología evolutiva, luego os lo puedo contar, llegué un poquito más tarde. Y fue casi por cabezonería, porque los profesores de genética que había tenido no eran demasiado buenos y a mí ese campo me interesaba y sobre todo me interesó por un profesor de zoología que nos dio unas clases preciosas sobre evolución, cladismo, todo esto. Y como yo no había casi aprendido nada en genética, lo tuve que hacer por mi cuenta. O sea que no solamente los profesores buenos te marcan, sino que también los profesores no tan buenos te plantean retos y los tienes que ir superando tú misma, ¿no? Esto es, yo creo que una cosa importante. Y luego me preguntabas, creo, cómo es mi día a día, ¿no? Más o Ujú. menos. Bueno, pues hoy, por ejemplo, en el primer hueco de la mañana preparo mi clase, que tenía que darla a las 10. Estoy ahora dando una asignatura que se llama fanerogamia, es una introducción general a espermatófitos, ¿vale? Y a las 10 de la mañana he ido allí presencialmente a dar la clase con todas estas cosas de los nuevos sistemas que están funcionando muy bien, increíblemente. Por lo menos a mí me va muy bien. Y Mm. mm, un poquito más tarde, pues hablar con unos alumnos sobre un seminario que están preparando. En este caso es sobre bosques en la península ibérica. Un poquito más tarde ya me acerqué al laboratorio porque ahí estamos comenzando un proyecto que me tiene muy fascinada, que está financiado por Fundación Biodiversidad y vamos a investigar un poco las relaciones dentro de un género que es endémico de la península ibérica, se llama Petrocoptis. Mm. Y lo que en este caso es nuevo y me fascina aprender es pues toda la metodología filogenómica. Entonces, bueno, ha sido comprobar un poquito las muestras que habíamos recogido durante toda la primavera y el verano pasados, comprobar que el muestreo estuviera completo y hablar con nuestra técnico de laboratorio y la encargada del laboratorio de biología molecular para ir viendo cómo tenemos que organizar los siguientes pasos. Un poquito de deporte a mediodía para ver el sol y para ver las plantas, que eso es básico cada día, y después compartir la tarde con vosotros. Y así que encantada de estar aquí. Fenomenal, Monse, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente compañera, a Sara Mira. Sara Mira es profesora contratada doctor en el Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemática, de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Estudió biología en la Universidad de Valencia, viene de la casa. Realizó parte de su tesis doctoral, además, en el Jardí Botànic de la Universidad de Valencia y su investigación se centra sobre todo en la biología de semillas, en la conservación de germoplasma y en los procesos de germinación, dormición y envejecimiento de las semillas, tanto silvestres como cultivadas. Le encanta la botánica, es tanto de laboratorio como de campo y
Y bueno, Sara, no tengas problema con el gato, que seguro que no nos va a arañar. Le encanta salir en las cámaras. Te voy a lanzar la misma pregunta que a Monse. ¿Cuál es tu primer contacto con el mundo de las plantas? Y luego, después de todos estos años, ¿cuál es ahora? ¿Qué haces en un día como hoy en tu trabajo como botánica? Pues nada, muchas gracias por darme la palabra y por esta invitación. Pues mis inicios de mi interés por las plantas, la verdad es que no tiene esa connotación romántica de la infancia, porque yo de pequeña crecí en Barcelona, muy alejada de... Puedes estar en Barcelona e ir a la montaña, pero no era mi caso. Entonces, muy alejada de la naturaleza y con familia que no se dedica al campo ni nada parecido. A mí me surgió el interés en el aula. En el Instituto Calasanz de Barcelona tenía una asignatura de biología con una profesora muy buena, y cuando empezó la biología celular me quedé fascinada y tenía mucha curiosidad y quería saber más, que yo creo que es una cosa que probablemente compartimos todas, porque pues las ganas de saber más y como las plantas suelen estar relegadas en el sistema educativo, ¿no? Y tú que trabajas en esto, Olga, pues lo tendrás más visto. Pues si eres una persona con curiosidad, es como, ¿por qué llevas 6 horas hablándome de animales, ¿no? ¿Y las plantas qué? ¿Y las células de plantas qué? ¿No? Entonces, pues hice un camino que probablemente sea contrario al de muchas investigadoras, que es acercarme a la botánica a través de la biología celular vegetal, ¿no? Me atrajo la célula, me atrajo la biología celular vegetal. La verdad es que es fascinante, las plantas al microscopio son preciosas. Y a partir de ahí, pues despertó mi interés en las plantas, y ahora no trabajo con histología ni nada parecido, pero empecé por ahí, la verdad. Y otra vez, lo siento, pero mi gata tiene muchas ganas de estar encima de esta mesa. ¿Cómo es mi día a día o día de hoy? Pues yo ahora mismo soy profesora en grados de ingeniería, entonces también creo que es interesante la visión de la botánica desde el punto de vista de los ingenieros agrónomos y las ingenieras agrónomas, ¿no? De la botánica agrícola. Yo doy clases de biología, de muchas asignaturas diferentes, pero mi mayor cantidad de créditos es en biología, tanto biología animal como vegetal. Y pues doy en la parte de vegetal, botánica y organografía vegetal a futuros ingenieros y ingenieras alimentarias, ¿no? Y pues es un giro de lo que yo sabía a la aplicación, porque tienes que explicar los tipos de frutos pensando en qué van a trabajar o qué les puede interesar a una persona que se va a dedicar a la industria alimentaria. Y por esa parte a mí me encanta, es muy interesante. Y por la parte de investigación, yo trabajo principalmente con semillas. Entonces, yo ahora mismo trabajo en germinación, dormición y envejecimiento de semillas. Yo estoy muy interesada en saber por qué las semillas se mueren, por qué viven mucho tiempo, qué procesos ocurren durante el envejecimiento, qué podemos hacer para que vivan más o para que puedan mantener su viabilidad más tiempo en almacenamiento, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto y dirijo una tesis en centeno, por ejemplo, en semillas agrícolas, pero también he trabajado con especies silvestres y eso es un poco el día a día, pues como comentaba Monse, ¿no? Intentar encajar las clases como un puzzle para en las horas libres encajar el laboratorio. Con más o menos suerte, dependiendo de los días. Hay días muy dedicados a la docencia y días muy dedicados a la investigación. Desde luego, es un trabajo alejado de la rutina, con lo cual eso, y en mi caso, lo considero muy, muy positivo, la verdad. Hay muchos cambios. En el día haces muchas cosas diferentes. Qué bien, Sara, pues muy interesante, además muy interesante ver cómo bueno, a medida que llevamos dos botánicas, pero cómo la aproximación al trabajo de la botánica viene con un enfoque tan diferente, y me parece fascinante además el reto digamos, de convencer a la gente que no van a ser botánicos ni siquiera biólogos, ¿no? De la importancia de las plantas y buscarle las vueltas para mostrar su atractivo y su interés. Me parece muy interesante. Pues pasamos a Ana Nebot. Ana Nebot es doctora en botánica, es contratada postdoctoral,
Ella es muy, muy de campo. Desde pequeña le ha gustado mucho las salidas de campo. Le gustó mucho hacer el herbario en la asignatura de botánica y creo que eso en su caso le marcó. Luego pudo hacer las prácticas en el CIEF, en el Centro de Investigación y Experimentación Forestal. Hizo el trabajo final de grado en el Jardí Botànic de la Universitat de Valencia. Luego ha hecho estancias, destacando la del Centro de Conservación de la Biodiversidad en Càller y Cerdeña, también en el Millennium Seed Bank de Kew y en Tailandia también. Así como al Jardí Botànic ha vuelto cada vez. De hecho, la tenemos ahora trabajando con nosotros. Sobre todo lo que ha estudiado es biología reproductiva de especies endémicas y amenazadas. Ha mejorado protocolos de conservación de polen de grupos tan amenazados como las cicadáceas y actualmente está actualizando, valga la redundancia, el inventario del Jardí Botànic, algo esencial para nosotros. Así que la tenemos que mimar mucho porque necesitamos tener ese inventario bien hecho y bueno, nos gusta mucho tenerla entre nosotros. Ella se define como una botánica devota. Ana, te lanzo la misma pregunta. ¿Cómo empezaste y cuál es tu día a día en este inventario que estás realizando? Bueno, hola a todos. Pues la verdad que desde pequeñitos fuimos a la montaña con mis padres, entonces la naturaleza siempre ha estado ahí. Pero yo creo que en segundo de bachiller fue cuando cambié y decidí que quería hacer biología. No sé en qué momento, porque yo siempre había dicho magisterio, pero algún día se me cruzó el cable y dije biología. Y supongo que el profesor de segundo de bachiller tendrá algo que ver. Pero hasta que no llegué a segundo de carrera, que con botánica empiezas a salir al campo, a hacer los pliegos de herbario, parando, mirando siempre la misma zona de estudio, pero que ibas viendo cada semana cómo iba avanzando la floración y supongo que es ahí el momento en el que dije que, bueno, algo de botánica tenía que ser, o relacionado con las plantas. Y ya el último año de carrera, ya tuve una asignatura de biología de la conservación con Olga, y la parte de botánica me la dio ella, y hice el proyecto de fin de grado experimental, estuve haciendo prácticas en el Banco de Semillas de la Comunidad Valenciana, y todo eso fue lo que me hizo darme cuenta de realmente lo que quería, y era trabajo de campo y conservación de especies endémicas sobre todo. Así que, bueno, a partir de ahí ya empecé a aprovechar oportunidades y llegar hasta donde estoy ahora. Mi día a día, bueno, estamos actualizando el herbario, como decía, el inventario, como decía Olga, y nada, me he puesto pues actualización de etiquetas, mirar también, van cambiando algunos géneros. Estamos mirando que todas las plantas estén bien. Hemos actualizado, hecho una cartografía del jardín botánico también. Así ahora ya podemos tener informáticamente todas las plantas con toda la información de cada una de las plantas. Entonces ahora, a partir de ahora va a ser mucho más fácil el poder trabajar desde el jardín con toda la base de datos que tenemos. Entonces, bueno, estoy en ello. Fenomenal. Y esta semana hemos empezado ya a ver un poquito de trabajo de campo, a ver si en breves empezamos también con la parte de la investigación. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la última de las participantes, que es Lidia López. Lidia es la única que está hoy en el Jardí Botànic. El resto, bueno, algunos no estáis en Salamanca, en Madrid. Ana creo que está cerca de Castellón hoy. Y yo por el toque de queda no me he arriesgado a quedarme en el jardín. Bueno, Lidia desde pequeña ha sentido pasión por la naturaleza. Ella se crió en un pequeño pueblo de Cantabria. Y no siempre fue su primera opción o su pasión el dedicarse a la biología, pero bueno, luego sí que lo fue y de hecho eso supuso cambiarse de ubicación, irse a vivir a Oviedo. También se considera muy devota, le interesa mucho la ecología, los entramados de los ecosistemas, entender cómo funciona, qué se cuece
en los ecosistemas. El trabajo de fin de grado, muy interesante, se centró en el papel de las estrigolactonas en la ramificación. Esto me parece un tema increíble, para mí muy alejado a todo lo que he investigado yo, así que te voy a pedir que nos expliques un poquito. Y actualmente es alumna del Máster de Biodiversidad, Conservación y Evolución. Y bueno, está sobre todo interesada en la parte de conservación de la biodiversidad y toda la investigación que va ligada a ese ámbito. Entonces, bueno, te voy a lanzar la misma pregunta, tu primer contacto, tu primer interés por las plantas específicamente y luego qué haces ahora y ya si de paso nos cuentas un poquito del papel en la ramificación de las estrigolactonas, pues fenomenal. Hola, bueno, yo soy Lidia y aunque sí que es verdad que yo me crié en un pueblo de Cantabria muy pequeño y la naturaleza siempre estuvo allí, en sí las plantas para mí, bueno, me llamaban muchísimo la atención más que nada estéticamente y tampoco era una apasionada de ir al monte y recolectar como algunas, yo simplemente lo apreciaba. Y luego, pues en la ESO me acuerdo que realicé un herbario sin tener mucha idea, pero lo disfruté mucho y fui cogiendo plantas por las zonas de mi pueblo y así. Y también fue en bachiller cuando me di cuenta, no sé muy bien por qué, tampoco como Ana, que quería hacer biología, pero yo quería hacer microbiología, a mí es lo que en un primer momento me llamó la atención y a lo largo de la carrera me vi dando cuenta que no, que la bata, perdón, no era para mí, sino la bota y fue más en botánica, que todos mis compañeros, bueno, no iban muy contentos a clase con muchas ganas, yo en cambio iba con una sonrisa y más en fisiología vegetal, más de lo mismo. Y también considero que fue mucha la pasión con la que las profesoras que tuve en esa época transmitían esos conocimientos que siempre te hace interesarte un poco más, porque si bien como la mayoría de vosotras tienes una vocación en sí que ya es innata en ti, si alguien además la promueve y te explica las cosas de una forma que notas la pasión o te hace interesarte, buscar tú la información, yo creo que eso siempre te acaba aportando mucho más. Y bueno, luego he acabado aquí en Valencia realizando el máster de Biodiversidad y Conservación porque yo creo que la clave de todo, lo que más me interesa a mí también es la conservación de las especies y bueno, de la biodiversidad, cambio climático, todos estos temas. Yo, bueno, pues estoy estudiando actualmente, entonces por la mañana tengo clases y por las tardes vengo aquí al Jardín Botánico, donde estoy ahora, y con mi compañero estamos realizando una recolección de las plantas que hay en el jardín, de las que no se encuentran en el herbario las flores o algunas partes, y estamos realizando pliegos y a la vez hemos comenzado la semana pasada un estudio de viabilidad de semillas de Antirrhinium que están ya en el herbario, las estamos recolectando, que es un trabajo un poco pesado, no es fácil, pero bueno, siempre hay que tener el enfoque del objetivo que tenemos y ya, bueno, pues la semana que viene empezaremos ya un poco más a plantar las semillas y así. Y poco más. ¿Nos das una pincelada de tu TFG? Pues mi TFG, la pena que bueno, yo llegué un poco tarde y mi parte era bibliográfica y la parte más experimental se encargaba otra chica de la carrera. Y claro, al ser bibliográfico, bueno, pues yo más que nada me centré en el mecanismo en el que actuaban las estrigolactonas. Yo lo realicé en el 2018, bueno, pues con la información que había en esa época más o menos. Y nuestro objetivo, bueno, el objetivo que había en el grupo de trabajo donde yo estaba era, obviamente, pues los datos son de Arabidosis thaliana, planta modelo, pero querían ver en un futuro si a pino se podía
cuál sería la ruta en pino para poder aplicarlo y poder sacar igual un rendimiento económico de las plantaciones, ya que, bueno, como me imagino que sabréis, pues la ramificación, cuanta más tenga, menor calidad va a ser la madera y el objetivo sería pues intentar conseguir igual unas plantaciones de mayor calidad económica y bueno, por ahí van los tiros, más o menos. Muy interesante, Lidia, muy interesante. Y bueno, yo quería que ofreciésemos, aunque solo hay 4 botánicas aquí, pero hemos ofrecido diferentes perspectivas de en qué se puede trabajar en la botánica. Me interesa ahora, y esta es una pregunta que os lanzo a todas para que la coja quien considere. ¿Por qué pensáis que la botánica es necesaria? O sea, ¿qué aportamos al planeta, qué aportamos a la sociedad? Yo creo que muchas de vosotras ya habéis dado algunas pistas porque vuestros trabajos tienen objetivos muy, muy loables, la verdad, pero ¿en qué pensáis que la botánica es esencial para... ¿Por qué necesitamos que la botánica siga existiendo y se refuerce? Qué difícil, Olga. Tenemos que convencer de la necesidad. Yo creo que es difícil ahora mismo vender la botánica porque estamos en un ritmo muy rápido de cambios o sea, a ver, es difícil. Empecemos por lo malo para luego decir lo bueno, ¿no? Pero que a veces en las discusiones, pues en planes de estudio, en asignaturas, ¿no? De cuántas horas pones, cuánto tal, pues requiere un ritmo pausado, la verdad, en general, ¿no? El estudiante requiere un ritmo de estudio pausado, el profesor tiene que explicar las cosas desde el principio porque generalmente no se tiene conocimientos previos. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, a nivel de contenidos docentes, marca cómo puedes introducir esos temas o no, por ejemplo, ¿no? Y como todo se quiere, bueno, pues es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cambios rápidos y adaptaciones rápidas, pues a veces es complicado. Pero es que realmente son conocimientos tan básicos que es sorprendente que no sepamos más desde primaria, ¿no? Quiero decir, es que estamos rodeados de plantas. Es que yo animales veo a mi gato y ya lo habéis visto todos, ninguno más, ¿sabes? Alguna paloma, pero plantas a montón todos los días, ¿no? Y esto yo creo que está cambiando, no todo lo que me gustaría, pero mucho. Ahora mismo el magisterio se hace mucha más relación con las plantas, con la naturaleza en general, pero que es el 80% de lo que comemos. Yo, como por aludida, porque como yo imparto clases en magisterio, yo sí que noto que hay un desconocimiento de las plantas. Para mí es muy sorprendente que el alumnado que tenemos, hay gran parte que nunca ha plantado una semilla y se fascinan al ver la semilla y luego si la plantan en tierra al arrancarla se quedan fascinados al ver todo el sistema radicular porque tampoco probablemente nunca habían arrancado una planta. Eso significa que no tienen vínculos con la huerta. Y justamente en Valencia vivimos en una zona que, vamos, la capital está en la zona que se llama Lorda. Entonces está perdiendo mucho este contacto directo con las plantas. Yo creo que esto además lo podemos vincular con la pregunta que nos hacen desde el Real Jardín Botánico de Córdoba, que nos quiere preguntar cómo conseguir que en el ámbito educativo no siga perdiendo peso la temática botánica en el currículum del alumnado. Claro, está la famosa ceguera hacia las plantas, que sufrimos todos porque tenemos esa visión zoocéntrica y antropocéntrica del mundo de los seres vivos, que se ve reflejado al final en algo tan concreto como un libro de ciencias naturales de primaria. Cuando ven los seres vivos, el ejemplo que hay es un animal, normalmente. Entonces, bueno, de esto hay bastantes estudios y es algo que, bueno, que algunos intentamos revertir, pero bueno, realmente hay mucho trabajo por delante. Claro, yo pensaba que igual me estoy yendo muy a lo básico, pero ¿cómo no te va a interesar las plantas, no? Y tienes, o
sea, si quitas una flor, te quedas sin fruto. Cosas muy básicas, ¿no? Que ahora que están los almendros en flor, paso todos los días delante de un instituto y les veo toquitear las flores, que bueno, a ver, es una ciudad, no pasa nada, nadie va a recolectar esa almendra, pero es como cuántos de estos alumnos, ¿no?, ahora mismo serán conscientes de que eso es una almendra, que es de la... Esas cosas tan básicas, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que esos conocimientos básicos llegaran a todo el mundo en cualquier edad, ¿no? Bueno, obviamente te lo explican con 5 años y luego se te va a olvidar si no te lo explican todas las veces que hace falta que te lo expliquen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en bachiller, como para selectividad no salía nada de botánica, ese temario te lo saltas. O sea, directamente no sale en selectividad, no es importante, entonces directamente no ves nada de plantas porque, bueno, pues no era importante, no salía en el examen. Claro. Yo creo que estamos fallando bastante en la comunicación, en la comunicación con los alumnos, en hacerles ver cuál es la importancia de fondo. De ahí todo este tema de la ceguera, ¿no?, por el mundo vegetal. Todo está visto desde nuestra perspectiva humana y realmente a las plantas no se les hace justicia. No nos damos cuenta de la importancia que tienen en el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos, que asimilan carbono, que asimilan nitrógeno. Nos lo repiten un montón de veces, pero no termina de cuajar. Yo no sé por qué, si es que la aproximación que seguimos es excesivamente descriptiva y les aburre. Yo creo que esa es una de las cosas. Por eso, a veces cuando se habla de estas cuestiones de la pérdida de créditos en las asignaturas de botánica en las facultades, es porque realmente a los alumnos les siguen llamando la atención muchísimo más las cosas que se mueven. Nadie les dice, a ver, es que hay muchas otras formas de aproximarse a la resolución de problemas que moverse. Tenemos que ser capaces de comunicar que las plantas son capaces de comunicarse entre sí y con el resto de los organismos del sistema, no del modo en que nosotros nos comunicamos, que son capaces de establecer relaciones de colaboración. Estos últimos estudios que se han publicado, por ejemplo, ¿no?, de cómo una planta es capaz de reconocer a sus hermanas y tener una floración muchísimo más vistosa, muchísimo más atractiva. No sé, quizás es cuestión de comunicar ejemplos que sean impactantes, ¿no? Esa organización descentralizada también. Sí, y lo que hablas de centrarlo en la función, ¿no? Eso es, a mí me parece muy importante también. A mí me parece que eso es fundamental y por eso a veces no me preocupa tanto que... y si me oyeran otros profesores de botánica seguramente no estarán de acuerdo. No me preocuparía tanto porque se perdiera la parte descriptiva que es posible ver o estudiar más a fondo en cualquier texto. Incluso ahora tienes hasta aplicaciones de móvil que te dice el nombre de la planta, etcétera. Pero lo importante es hacer el hincapié en la importancia dentro del ecosistema, en la función, en cuáles son los mecanismos de generación de biodiversidad, cómo mantener esos mecanismos de generación de biodiversidad, cómo afrontar los problemas de extinción, en fin, todas estas cosas. Por supuesto que para eso hace falta una formación en botánica básica, pero yo creo que lo que falta es la conexión entre ecología, fisiología, ecofisiología. A nosotros, a los botánicos, es que nos dejan en los temarios una parte que es excesivamente descriptiva. Es difícil llegar. Es difícil llegar al alumno. Le tienes que poner una pasión que casi lo único que te queda es intentar despertar en ellos la capacidad de observación y la capacidad de hacerse preguntas, incluso a nivel evolutivo, ¿no? Yo creo que en todo eso es en lo que quizás los profesores estamos un poco fallando más a la hora de comunicar. Si nos damos cuenta, en la transición a la investigación, cuando te vas a dedicar a la botánica como investigador, necesitas esa aplicación multidisciplinar.
Y necesitas que no te asusten las cosas, necesitas que no te asuste la genética, necesitas que no te asuste la estadística, necesitas que no te asuste la bioinformática, porque hoy día necesitas todo eso para salir adelante. No sé cómo lo veis vosotras, las más jóvenes. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, una de las preguntas que quería comentaros venía relacionada a la educación, porque yo considero que, como cuentas, Monse, ese es el problema que tiene de que a la gente no le interese la botánica o no le lleguen esos conocimientos, sino que en el aula, es lo que tú dices, se da una forma muy... La botánica se queda en la de taxonomía, descripción, y claro, es muy difícil hacer eso interesante para alguien que no está predispuesto o, o que lo ve como tal. Y, por ejemplo, yo una de las cosas que me he dado cuenta al estar aquí, que me pareció muy interesante, es la utilidad que tiene en sí la botánica. Por ejemplo, a nivel de herbario, que igual puede parecer una cosa que a simple vista no es interesante para una persona estándar, vamos a decir, que no dejan de ser pliegos, pero una vez que, bueno, nos pasó bibliografía Jaime y miramos y ves todo lo que ese pliego puede aportar en un futuro y dices, madre mía, es que la botánica no es simplemente esto, sino también es conservación, también es biodiversidad. Y yo creo que eso es muchas veces lo que se pierde, ese enfoque de decir, vale, este conocimiento lo puedo aplicar a algo mayor. Bueno, ahora mismo no sé muy bien cómo explicarme, pero... A una pregunta más amplia, ¿no? Claro, a responder preguntas que se salen de lo que es la taxonomía, de lo que es este género, de lo que es la reproducción. Preguntas que igual pueden resultar más interesantes para las personas en general o otros biólogos. Por ejemplo, yo me encuentro más interesada por ese tipo de preguntas de nivel de conservación o, como tú, de evolución. Igual puedes pensar que a través de la botánica no vas a llegar a ellas, y sí, pero yo veo que a mí, por ejemplo, en la carrera nadie me dijo que yo podía, o nadie ni siquiera me comentó que a través de eso yo podría igual llegar allí. Ha sido más, yo creo que en el máster, en las clases que me han impartido y aquí donde me estoy dando cuenta de que son cosas, como acabas tú de comentar, que están unidas, que no se pueden separar. Bueno, yo lo veo así. Yo no sé si Ana quieres comentar algo, no me querría colar. No, tranquila. ¿No? Bueno, yo propondría más, bueno, yo porque me gusta el campo, pero salir al campo, que lo vean, que puedan tocar las plantas, que vean todos los ecosistemas en general, que no sea solo teoría y ya está, pero desde la escuela hasta la carrera. Que estés haciendo una carrera de biología y que salgas 2 días al año de excursión al campo, igual aportaría un poquito más de práctica. Y a lo mejor no, hay gente que no está motivada por la asignatura y de repente le despiertas algo porque ha visto la realidad en el ecosistema en general, no ha visto la teoría de me lo tengo que estudiar porque sale en el examen. Entonces, bueno, y como decía Monse, la capacidad de observación, que es fundamental. No puedes explicar tipos de hojas si no las has visto. Es que estás hablando de cosas que son abstractas si no has visto tipos de hoja antes, ¿no? Por ejemplo. Sí, en el chat están comentando cuestiones en ese sentido. Hay profesorado en activo de institutos y está diciendo pues la necesidad de salir, aunque sea al jardín de enfrente del instituto, o a ir al jardín botánico, ¿no? Lo que es la educación fuera del aula. Y yo aprovecho para comentar, porque estamos en el marco de una investigación comparando con otros sistemas educativos y, por ejemplo, estábamos viendo los estándares del estado de Massachusetts y allí cuando se forma el profesorado de primaria no se le forma específicamente en contenidos, se les forma sobre todo para que sepan formular preguntas de investigación. Entonces, se trabaja mucho con los niños en primaria para que se hagan preguntas. Entonces, eso resulta primero muchísimo más atractivo que estudiar año tras año las mismas cuestiones un poquito más desarrolladas, ¿no? Pero yo creo que si saliésemos más a la vida real con el alumnado y pudiesen hacerse las preguntas que querrían responder, entonces estudiarían con mucha más atención. Y si en vez de estudiar las partes de la planta en un libro sobre la mesa saliesen fuera,
pues otro gallo cantaría, seguramente. Luego bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho, Monse, la verdad. Tu punto de vista me ha encantado. Yo hay un reto que me encuentro continuamente en el aula, que es la terminología. O sea, la terminología echa para atrás muchísimo al alumnado, y yo os diría que a mí misma, yo ya lo he dicho, en mi biografía me cuesta muchísimo recordar los nombres de las plantas, o sea, a mí es un esfuerzo continuo. Y claro, cuando uno se pone a enseñar botánica o a enseñar biología vegetal, como no tienen conocimientos previos, hay clases que cojo el temario del día y digo, vale, tengo 1 hora y media de clase y subrayo los términos nuevos, 30 términos nuevos. ¿Qué hace? O sea, o le haces un baile de TikTok o cómo haces eso ameno. Es imposible. O sea, tengo 1 hora y media, tengo que dar 30 términos, tipos de fruto, nombres de las especies. Es muy fácil que se sienta el alumnado abrumado. ¿Cómo no te vas a sentir abrumado si llevan 1 hora y media hablándote en otro idioma directamente? Entonces, eso, por ejemplo, creo que enfocado desde el punto de vista de la función y estudiado con más pausa, la cosa sería de otra manera. Pero a día de hoy, pues tienes X horas a la semana, X créditos, o sea, es muy difícil hacer un encaje. Y eso no ocurre. Yo doy una asignatura que es mitad animal, mitad vegetal, o sea, que comparo todo el tiempo. Esto no me ocurre con la parte de biología animal, aunque hay muchísima terminología porque la conocen de antes. O sea, ellos ya han estudiado las partes del cuerpo humano, las partes del sistema digestivo, pero tú coges una planta y no sabes lo que es un tallo y una hoja y un nudo. O sea, que tienes que empezar por algo muy básico, y para llevar al mismo nivel de profundidad, para que sean, ¿no?, formas a profesionales en biología, pues para que tengan el mismo nivel de profundidad, la cantidad de información de la parte de vegetal es muchísimo más grande, con lo cual crea antipatía, porque estás exigiendo más de repente. Entonces, es algo que me resulta complejo y que creo que cambiando el enfoque es a lo mejor de las pocas maneras en las que lo puedes abordar, porque pretendiendo explicarlo de una manera tan descriptiva, a mí me gusta, pero tiene el reto de la terminología. Para describir necesitas palabras y esas palabras no las han oído nunca y son muchas. Y estás además describiendo con palabras que no conocen cosas que no han visto. Pues échate a llorar, vamos. Yo ahí creo que hay 2 o 3 cosas que pueden ayudar con la terminología. En botánica y en el resto de las disciplinas que uno vaya a empezar, hay una terminología y hay que conocerla. Pero si no la conoces de memoria, no pasa nada. Para eso tienes los glosarios. No Claro. pasa nada, hay que dejárselos usar. No hay que explicar los caracteres como una lista de términos, ¿vale? Cosas completamente aisladas, no. Creo además que la evolución, el comparar cosas que son realmente homólogas y utilizar en clase una única denominación, aunque ellos tengan la equivalencia, porque para una misma cosa en botánica hay a veces 8 nombres, es horrible y eso despista muchísimo. Con lo cual es muy útil, yo creo, al principio, fijar la terminología y decir, mirad chicos, esto es homólogo de esto, en organismos distintos, en diferentes niveles de la escala evolutiva, pero representan la misma función. Lo que pasa es que esto ha ido cambiando para, por ejemplo, la colonización del medio terrestre, qué sé yo, ¿no? O sea, si tú le empiezas a decir nombres y nombres y nombres y no tienen con qué hilarlos, es muy difícil. La etimología ayuda a que los recuerden. Yo siempre insisto mucho en la etimología porque ayuda bastante. Pero ¿qué reparo hay en que utilicen glosarios? No hay ningún reparo. La cuestión es que los chicos aprendan a hacer cosas. Para mí el objetivo, por ejemplo, en estas asignaturas yo doy ahora mismo fanerogamia, todo lo relacionado con biodiversidad de plantas con semillas y todo esto. ¿Qué es lo importante? ¿Qué quiero conseguir? Quiero conseguir que ellos acaben el curso siendo capaces de determinar plantas, es decir, de llegar al nombre de las plantas utilizando claves profesionales. Me centro quizás, como probablemente su ámbito de trabajo en el futuro sea un ámbito ibérico, pues me centro un poquito en flora ibérica. Intento seguir esa terminología.
de manera consistente en mis clases. Doy las alternativas, ¿vale? Y ya está, y no pasa nada. Luego tú al examen práctico puedes llevar los libros que necesites. No pasa nada por consultar un glosario. Y tampoco es necesario saberse los nombres de las plantas de memoria. No es necesario. Hay que darles las herramientas para que ellos sepan buscarlos. ¿Vale? Yo creo que eso es lo fundamental. Y las clases teóricas, centrarlas en otras cosas, centrarlas en el interés evolutivo de esta estructura o esta otra, del interés funcional de esta estructura o esta otra. Ese tipo de cuestiones, que aprendan a preguntarse cosas. Creo que eso es importante. La cuestión memorística, no pasa nada, pero si lo pueden buscar en el móvil, cualquier término, siempre que sepan qué glosario es fiable. Sepan dónde. Sí, claro, pero de eso sí que nos tenemos que ocupar, Sí, de dar las herramientas para que lo hagan bien, ¿no? Os voy a interrumpir un momento para atender algunas de las preguntas que nos están llegando. Claro. Nos pregunta María, ¿qué le diríais a alguien que acaba de terminar la carrera o qué os gustaría haber sabido cuando os enfrentasteis al mundo laboral por primera vez? Pues mira, si no te importa, empiezo yo muy rápido. A mí me hubiera gustado haber sabido las condiciones laborales. O sea, me voy a derecho laboral. Creo que cuando uno decide qué quiere hacer, tiene que saber cómo lo va a hacer. Y obviamente eso es una cosa muy etérea, pero que alguien te explique cómo, si te quieres dedicar a la investigación, pues cómo es la vida laboral en investigación, qué dedicación requiere, qué estabilidad hay, que obviamente está complicado, pero no es solamente eso, ¿no? Sino que tiene una forma de vida particular, que supone viajar, por ejemplo. Te puede gustar, pero si no te gusta, pues más vale que te lo digan al principio, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, me parece muy interesante. Yo últimamente gasto algunas de mis clases en explicarles al alumnado cómo funciona la universidad y cómo funciona la investigación en general. Porque siempre tengo la esperanza, les digo, bueno, alguno de vosotros a lo mejor en el futuro querrá ser investigador o no, o a lo mejor, claro, ellos van a ser futuros maestros, futuros profesores, digo, a lo mejor querréis colaborar con investigadores, interesa que sepáis cómo funciona el mundo de la investigación para que sepáis con quién estáis colaborando. Y bueno, también a lo mejor les parecería interesante, a mí esto siempre es un tema que me da un poco de vergüenza, pero que el profesorado de primaria y secundaria cobra más que los que damos clase en la universidad con contratos. Sí, derecho laboral. Sí, es decir, esto es algo que a nivel social todo el mundo piensa que cobramos muchísimo, pero bueno, yo creo que estas cuestiones sí que siempre se dejan como tangenciales, entonces cuando alguien quiere empezar a trabajar vinculado a la universidad, a la investigación, esta información la va encontrando en los pasillos. No. Yo creo que eso ha mejorado, ¿no? O sea, a mí desde luego yo no sabía nada de qué se podía trabajar, ¿no? Pero yo creo que me da la sensación, yo veo seminarios a los alumnos donde pueden ir a ver opciones laborales, o sea, que me da la sensación que hay un poco más de información. Pero eso es una cosa que me hubiera gustado y más, ¿cómo puede trabajar uno de autónomo? Te puedes montar, o sea, yo qué sé, no quiero que me den dirección de empresas, pero saber que hay gente que trabaja, ¿no?, en la botánica de autónomo, con cooperativas, con asociaciones, ese tipo que hace informes técnicos para las consejerías. Muy interesante. Como ha llegado a las 8, a las 8 yo me había propuesto poder dejar que la gente haga las preguntas de viva voz. Yo tengo muchas apuntadas, pero como veo que los participantes tienen ganas de preguntar, Remey Ibáñez ha levantado la mano. Así que, Remey, si quieres activarte el audio y lanzar una pregunta o comentario que quieras. Hola, buenas tardes y encantada de estar aquí, Olga. Muy interesante la charla. Bueno, a ver, la pregunta es que pensaba que se podía hacer, pero primero ha sido el coloquio de las chicas. A ver, yo soy profesora de biología en un instituto y luego también soy botánica y trabajo con Olga en la facultad asociada, el magisterio, y básicamente era contaros un poco el currículum de plantas que se da
Porque, a ver, por ejemplo, en primero de la ESO hay un tema solo. Hay un tema de 9, ¿vale? Al igual que un tema de invertebrados, de las plantas solo hay uno. Luego, en segundo de la ESO, por ejemplo, no se ve nada porque es física y química. En tercero de la ESO, todo el currículum es del cuerpo humano, por ejemplo, o sea que de las plantas nada. En cuarto, tampoco se ve casi nada de las plantas. O sea, que hay gente, por ejemplo, que nos llega a magisterio y como vienen del bachillerato social, ¿de acuerdo? Entonces tampoco ven la biología, no cogen biología. Entonces te llegan a magisterio y claro, la única cosa que han podido dar, por ejemplo, de plantas a nivel de currículum en instituto, luego por su parte, lo que sea, pero ha sido, por ejemplo, en primero de la ESO. Esas son sus nociones curriculares de lo que es secundaria. Luego, por ejemplo, sí que es verdad que en primero de bachillerato, quien coge la asignatura que es optativa de biología, todos los que van hacia ciencias, sí que ahí la mitad de temario es casi de plantas. Ahí sí que es donde la parte un poco de botánica más o menos se lleva. Aparece todo el tema, briófitos, espermatófitos, todo. Ahí sí que aparece más, que ahí es cuando ellos alucinan. Porque, claro, hasta el momento no se imaginan que el tema de la botánica o la fisiología vegetal, las pinceladas que se pueden ver, que sí que es verdad que el temario pues llega a tener casi 10 temas, sí que es verdad que ahí ellos se dan cuenta de la magnitud que puede llegar a tener el tema de la botánica, incluso, como digo, partes de fisiología. Y tiene mucho que ver, bueno, para mí, yo soy docente, también hice mi investigación, mi tesis en Limonium, pero yo me considero, por ejemplo, docente, pero por vocación. De hecho, estoy en magisterio y a mí lo que me gusta es transmitir. Y lo mío es vocacional y también he tocado mucho el tema de la botánica, pero yo, por ejemplo, yo me puse en las aulas y para mí pues lo tuve claro enseguida. Y entonces, el tema está en que, claro, la persona que lo explica tiene mucho que ver ahí. De hecho, cada una de vosotras habéis implicado el tema del profesor, es decir, cómo marca un profesor o profesora luego para bien o para mal, como ha dicho Montse, ¿no? Porque para mal también pueden marcar, pero cómo te pueden llegar a conducir de alguna manera, introducir la pasión por la botánica desde las aulas. Y yo creo que una parte muy importante es el papel que tenemos como docentes, ¿no? Porque no es lo mismo que, a ver, quizás otra persona que no es botánica lo explique a lo mejor más que yo, pero si te gusta algo, lo explicas de una manera que los alumnos también de alguna manera lo están pillando, lo explicas con pasión, ¿no? Y eso yo creo es igual como, por ejemplo, por mucho que cuando un geólogo explica la tectónica de placas, por muy bien que yo lo pueda explicar, la manera de transmitir los conceptos yo creo que va a ser muy distinta. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver quién está dando la botánica en los institutos. Si los alumnos tienen la gran suerte de que tienen detrás un profesor que les gusta muchísimo lo que está haciendo, seguramente la manera de captar estos conocimientos quizás sea distinta. Y luego, ¿qué pasa? En segundo de bachillerato no ven nada de plantas, no ven nada porque el temario es de biología molecular, bueno, sí que tiene una parte ahí de la biología molecular enfocada un poco a plantas, biotecnología y tal, pero claro, ellos ya, el pozo del estudio del contenido de segundo de bachillerato ya no tiene nada que ver casi con las plantas, con lo cual acaban segundo de bachillerato, la biología la tienen de primero de bachillerato, la botánica la tienen de primero de bachillerato y ya para selectivo no les entra nada. Entonces, como que si no les ha marcado, la entienden, se les presenta de alguna manera o les gusta de una manera innata, tampoco tienen más opciones, diríamos, ¿no? Gracias, Remey. Muy interesante tu visión, además enlaza con lo que había comentado Ana. Ana, que había dicho que justamente cuando, pues como no entraba para selectivo, pues... Dejan de estudiar. De todas maneras, claro, tiene que ser voluntad del profesorado, pero quiero decir, solo cuando se aborda la cuestión de que nuestro planeta está basado en el carbono, ahí tenemos una oportunidad
estemos dando lo que demos. Quiero decir, es que las plantas hacen la magia de coger un gas, convertirlo en algo tangible, que luego nos comemos, con lo que luego hacemos muebles, con lo que... Quiero decir que realmente oportunidades hay más, aparte de los temas de botánica. Y allá donde podemos, Olga, quien quiere puede meter. Es decir, si hay predisposición y tú quieres, tú lo puedes meter, pero casi si quieres en todas tus clases, pero tienes que querer, entenderlo y vivirlo así. Sí. Pues muchas gracias, Remei. Vamos a seguir con otras preguntas. Es un tema que nos apasiona a muchos, pero como hay preguntas de otro tipo, seguimos, si os parece bien. Yo quisiera abordar algunas cuestiones un poco relacionadas con la investigación, con el futuro de la investigación. Entonces, aquí sí que quisiera que las senior y las noveles se lanzasen preguntas, consejos sobre cuáles pueden ser las líneas con futuro, con perspectiva, necesarias. Bueno, partimos por alusiones de senior, una forma muy diplomática de decir ya mayor. Bueno, fuera de broma. Claro, la botánica, el futuro de la investigación en botánica es común al futuro de la investigación en general. En un país donde la ciencia en general está infrafinanciada claramente y donde además no hay, y esto hay que decirlo abiertamente, una clara definición de la carrera científica. Esto es un problema, porque es lo que decían, cuando alguien va a empezar, lo que decía un poquito Sara, hay que saber dónde te metes y el tiempo que te va a llevar, cuáles son tus objetivos. Si hubiera una definición clara por objetivos, al menos sabrías un poquito qué te espera, porque vas cubriendo esos objetivos y ya está. Entonces, eso es un problema común a, yo creo, casi todos los ámbitos científicos y que quizás afecta de una manera especial a ramas como la nuestra, ¿no? De que casi todos los trabajos son de ciencia básica. Pero no necesariamente, porque también depende de la importancia que se le dé. A nivel social, ¿se valora la conservación del medio ambiente o no se valora? Yo me lo pregunto muchísimas veces porque la conservación lleva siendo una profesión de futuro desde que yo tenía 10 años y de eso hace 40. Es como que nunca llega el momento. No obstante, yo siempre se lo digo a los doctorandos, yo no conozco a nadie que haya iniciado su carrera científica y al final no haya acabado consiguiendo algo en ciencia. Quiero decir, es una cuestión de perseverancia también, una cuestión de no perder la ilusión y también es una cuestión, si no pierdes la ilusión tienes fuerza para lo que sea, para el esfuerzo de ese aprendizaje constante, ¿no? Esto es... Y en cuanto a líneas, yo creo que a líneas de investigación es que son variadísimas, porque no es lo mismo, bueno, por ejemplo, dedicarse, una cosa que ahora ha empezado a hacerse mucho, pues estudiar el microbioma del suelo para realmente comprender qué pasa de suelo para abajo, ¿no? Como el impacto de las micorrizaciones, en fin, todo esto no está prácticamente estudiado. Cuestiones absolutamente descriptivas como estas que digo yo de filogenómica, filogeográfica, por el puro placer de comprender cómo ha sido la diversificación de los grupos, pero que al tiempo ayuda a su conservación, ¿no? Sobre todo de esos elementos endémicos, relícticos, en fin, todas estas cuestiones a lo que se dedica Sara, que nos puede hablar perfectamente, o Ana. Quiero decir, las líneas son de lo más variado. Trabajo y líneas de investigación no faltan, eso con absoluta seguridad. Lo que falta es financiación, no nos engañemos, y lo que falta es un apoyo social, porque si no se valora este tipo de trabajo
Y lo hemos visto ahora con la pandemia, que muchos hemos dicho, ahora se acuerdan de los científicos. Nosotros en el laboratorio donde estamos trabajando, en el biobanco, nuestra técnico de laboratorio que trabaja con plantas ha tenido que remangarse y hacer PCRs para el hospital. Y ahora están haciendo secuenciación de las variantes del coronavirus. Si no nos damos cuenta de que la ciencia básica hay que mantenerla, yo creo que ahí está el problema. No sé cómo lo veis el resto. Sí, yo creo que hay, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, y otra idea que me parece interesante para la gente que está acabando la carrera, ¿no? Y se está planteando, bueno, que quiero ser de mayor, es que no hay un camino recto, ¿no? Creo que hay mucha flexibilidad. Esto, además, ahora ellos ya lo han vivido desde los grados. Nosotros teníamos grado de biología chimpú, pero ahora hay tantísima flexibilidad en los grados que yo creo que también se han acostumbrado más a esa visión flexible. Entonces, creo que es interesante porque, bueno, yo lo veo como algo impositivo. Si a ti te gusta algo, hay muchos caminos para llegar a eso. Si tú quieres saber algo, porque, bueno, generalmente, ¿no?, te motiva la curiosidad o el interés por trabajar en un área, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de trabajar en algo, desde muchos puestos distintos, desde muchos enfoques distintos, y además ahora mismo está muy valorado, ¿no?, tener un enfoque variado, etcétera, etcétera. O sea que encima es algo que se valora. Y yo creo que eso es algo que es importante para la gente que está pensando, pues, en qué quiere trabajar, ¿no? Porque te puedes poner unos objetivos y a lo mejor no llegas por el camino que tú has pensado el segundo año de haber acabado la carrera, pero a lo mejor 5 años después estás en algo parecido, ¿no? Has llegado por otro sitio. Entonces creo que eso también es interesante. Hay muchas maneras de trabajar en cosas relacionadas con la botánica o con la ciencia, desde muchos puntos de vista, que puede ser la formación, pero que trabajas en educación, pero acabas colaborando con investigación. Es que realmente hay muchos más caminos de lo que yo me imaginaba cuando acabé la carrera. Claro, visto así, ahora yo les preguntaría a Ana y a Lidia, ¿y cuáles son las dificultades que veis vosotras? Porque es verdad que hay muchos posibles focos de atención, de investigación, pero ¿qué dificultades veis vosotras que estáis en ese punto de ahora cómo sigo? Aparte de la financiación, Claro, que parece la base, ¿no? ahora mismo yo creo que hay pocas convocatorias, con mucha gente participando en las convocatorias y gente con muchísima cualificación, que seguramente en otro momento estarían optando a plazas mucho mejores o plazas de investigación, y a día de hoy siguen optando o seguimos optando a proyectos de, pues, igual 1 año y gracias, pero son gente que el currículum lo ves y no sé, creo que igual en otro momento estarían ya con la carrera de investigador mucho más avanzada de lo que están ahora. Yo, por ejemplo, perdón. No, adelante, Lidia. Que yo, por ejemplo, un problema que veo y que cuando hablo con algunos compañeros, ¿y por qué a ti no te gusta la investigación o por qué no lo consideras una opción? Es la incertidumbre, porque todos queremos aprender y todos consideramos que la investigación es aprender, es el continuo reto de encontrar una solución a una pregunta, pero es esa incertidumbre de decir, he acabado ya este proyecto, conseguiré otro, si no. Yo creo que eso es lo que a mucha gente le echa para atrás, y también me gustaría saber, bueno, pues qué opináis vosotras de ello, cómo lo habéis vivido, lo estáis viviendo, o eso, porque yo considero ese un gran problema, la incertidumbre, que viene hilado a todo, a la falta de financiación, y bueno. A mí siempre me habían dicho biología, pero si no tienes salida, ¿por qué estudias biología? Esa es la frase típica que te dicen cuando empiezas la carrera y les dices a la gente que estudias biología. Yo siempre, digamos, voy a lo que me gusta, entonces he decidido que voy a intentar dedicarme a lo que me gusta. Piensas evidentemente hay que pensar en un futuro, pero no hace falta pensar dentro de 10 años dónde me llevará lo que estoy haciendo ahora, porque, no sé, al final siempre salen oportunidades y de repente igual descubres una parte de la biología que no conocías, que te fascina y acabas en, no lo sé.
Yo, desde que empecé, no me imaginaba haber estudiado todo lo que he estudiado en los diferentes campos que he estado y laboratorios y entonces, no sé. Yo creo que no hay que pensar, si investigación no puedes pensar en 5 años tendré mi plaza y ya tendré la vida solucionada. Pero puedes dedicarte a lo que te gusta. Entonces, no sé. Para mí esa parte es importante. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que decís y por aportar una idea nueva, yo he vivido la incertidumbre con muchos sentimientos, pero uno de ellos el sentimiento de privilegio. Quiero decir, yo estoy consciente que vivir en la incertidumbre es porque tienes el privilegio de poderlo sostener. El privilegio a nivel de salud mental y el privilegio a nivel económico y de respaldo familiar. O sea, hay mucha gente que no se puede plantear meterse en la investigación porque no saber si el año que viene vas a tener un contrato, hay gente que no lo puede sostener. Entonces, o sea, creo que eso también sería interesante poner en el debate cuál es el sistema laboral, y ya no vuelvo a sueldos ni nada, ¿no? Sino cuál es el sistema laboral de la ciencia, ¿no? La dedicación que supone, que muchas veces yo creo que se idealiza, ¿no? La extrema dedicación, el trabajar porque uno quiere, el trabajar en vacaciones, el irse de viaje a un congreso en agosto porque son tus vacaciones. Esto es una parte que obviamente es elegida y todo, pero que determina cómo se realiza tu trabajo y que se sostiene por un privilegio que te permite mantenerlo. Si no vas a poder viajar por motivos familiares, de salud, pues, o sea, otra cosa que no te guste o no quieres hacerlo, pero que si no vas a poder, pues vas a tener unas limitaciones, claramente. Entonces, creo que esa parte pues también hay que tenerla clara, que requiere unos sacrificios, pero ya no solo los sacrificios que requiere, sino requiere unos privilegios pues, que no todo el mundo puede sostener una carrera donde mañana no sabes si vas a tener un contrato. Sí, yo creo que has abordado la cuestión de las dificultades, que yo creo que es uno de los temas clave, porque hay mucha gente que se queda por el camino, porque a lo mejor no tiene un entorno familiar que le pueda permitir sostenerse en esas circunstancias, porque acaba de ser madre y entonces pues tiene que optar por un trabajo más estable. No sé cómo veis esta parte de la familia, de las dificultades que uno se puede encontrar, hasta qué punto determina el que uno continúe o no. Yo misma llevo un año que he estado compaginando el trabajo no de ciencia con investigación y al final, bueno, he llegado al punto que he decidido lanzarme a la investigación, intentarlo y ya se verá, pero yo soy la primera que he tenido que compaginar las dos cosas por eso, la incertidumbre que decíamos. Pero no sé, por mi parte, a día de hoy ha ganado la parte de investigación. Veremos después cómo sigue la historia. Sí, vosotros, ¿alguna dificultad más que queráis destacar? Para mí también ha sido así, ¿no? O sea, el llevar a cabo una carrera científica es difícil, tienes que renunciar a cosas, por eso tienes que estar absolutamente convencida. Por eso decía que lo fundamental es no perder la ilusión, porque si pierdes la ilusión, entonces ya no encuentras la fuerza en ninguna parte para seguir adelante. Es muy cierto lo que decía Sara, sí hay, de hecho es lo que se dice prácticamente en estas charlas en las que hemos estado siguiendo en las últimas semanas, ¿no? Esa dificultad que tenemos sobre todo las mujeres para llegar a las posiciones más altas en el sistema científico, en el sistema universitario, ¿verdad? Porque como que tienes que dejar... no es obligado, ¿no? Pero a veces tienes que dejar cosas por el camino, tienes que hacer unos determinados sacrificios y no debería ser así. Claro, yo creo que está la dualidad de que hay gente que conscientemente, decide, pues a lo mejor no tener familia para poder desarrollar más su carrera universitaria, o por otra parte, las personas que son de esa manera, las que no han tenido familia, son las que consiguen llegar, que al final
Es decir, aunque no lo hayan decidido para poder... Yo tengo dudas sobre eso, la verdad. O sea, yo pienso que hay que poner, que hay que hablar de cómo que el sistema laboral no es compatible con la vida, no es compatible con los cuidados, pero más allá de la crianza o de los niños son muy demandantes, cualquiera que haya visto uno lo sabe, pero los cuidados van más allá, ¿no? Hay gente que cuida familiares o simplemente la atención a tu propia vida personal, ¿no? O sea, lo digo porque si el problema de la diferencia de género fuera exclusivamente la maternidad, las mujeres que no hubieran sido madres estarían a otro, no tendrían esos problemas, no hubieran notado la diferencia. Y yo creo que se reparte bastante igual. Es un golpe gordo la maternidad, o sea, es muy obvio, pero no es el único, ¿no? Hay más, claro, hay más problemas que muchos vienen de los problemas de compatibilizar o de conciliar. Muy interesante, perdonad, me doy cuenta que me he olvidado yo de Rubén, que había levantado la mano hace mucho tiempo. Vamos a dejarle pasar y que lance su pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Rubén. Hola, Rubén. Antes que nada quería agradeceros vuestra charla, ¿no? Siempre me ha gustado la botánica, me ha parecido muy interesante y conocer vuestro punto de vista desde un punto más técnico y vivencial, pues me ha resultado muy enriquecedor. Mi pregunta viene enfocada, yo soy alumno de Magisterio de Educación Infantil, estoy en 4º año ya y estoy realizando mi TFG. Mi TFG lo quería plantear sobre el uso pedagógico de las plantas, ¿no? Y emplear esto, pues el método observacional, vivencial a través de los sentidos. Y mi pregunta era que como profesionales, ¿podríais decirme alguna planta, alguna flor que sería interesante para poder llevar al aula, para que pudiesen conocer y que pudiésemos encontrar en nuestro entorno, que fuese significativa al final para ellos? ¿O dónde documentarme para hacer un buen trabajo? Gracias. Pues yo voy a barrer para casa la alcachofa. Porque como, bueno, una flor que se come, que además es un cardo precioso. Y además estamos en época, ¿no? Más en Valencia. La primera que se me ha venido a la cabeza es que ayer me comí unas alcachofas buenísimas y pensé, qué maravilla comerse una flor y que esté así de buena. Yo te preguntaría, Rubén, ¿cuál es el objetivo final o sea, ¿qué le quieres transmitir a los alumnos mediante la selección de una única planta? ¿O qué quieres hacer? ¿Quieres conseguir que ellos aumenten su capacidad de observación dentro de un entorno cercano? ¿O es eso lo que yo me plantearía, ¿no? Sí, el porqué de este trabajo viene porque siempre me ha llamado la curiosidad, la atención, que nuestros mayores, cuando han ido caminando por ahí, siempre han sabido decir, vale, esto es esto y sé que sirve para esto. Y puede tener un uso medicinal, puede tener un uso alimentario, puede tener un uso estético o de decoración, pero sabían que eso podía ser útil para algo y para el qué. Y eso es lo que quiero acercar un poco en este TFG. Entonces, por eso, sé que hay tanto para elegir, no sé por dónde empezar o por dónde empezar a investigar. A mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer con los chicos es, sobre todo, que aprendan a ver, porque tú quieres que aprendan a ver en su entorno cercano y como estamos en esta situación también de limitación de movimiento, no sé si es buena idea centrarse en una única cosa, sino dejar que ellos examinen un poco su alrededor cercano, su cercanía, paseen. Nosotros ahora hemos estado utilizando
algunas aplicaciones móviles, como por ejemplo, están basadas en iNaturalist y explora la página de Natusfera y plantéales retos y les busca cerca de ti una planta que tu abuelo te diga que se come, o busca cerca de ti, yo qué sé, algo así. No sé si es demasiado complicado algo, ¿sabes? Porque lo importante es que sean ellos quienes se fijen, no tú el que les dé la planta. Si lo que queremos es estimular un poquito la capacidad de observación, ¿no? Y yo creo que este aspecto intergeneracional puede funcionar muy bien. Sí, claro, el que busquen a alguien de su familia que les muestre una planta que sea importante y que luego la lleven a clase, la puedan explicar y expliquen, pues mi tío o mi abuelo me ha enseñado tal especie es así, es esta, la hemos cogido en un borde de un camino o hemos tenido que subir a la montaña, él la utiliza para alinear las olivas. Y a ellos les gusta también si haces algo combinado con móviles, con hacerle la foto y tal. Hay que buscar ideas. Son de infantil, creo. Son de infantil. Sí, ellos ya están súper motivados de por sí, porque además en clases estamos viendo cultivos y tal, estamos con un proyecto de Egipto y entonces ellos ya pues tienen unas pequeñas plantaciones allí y van trasteando. Entonces todo el proceso de germinación, ellos ya lo están observando, están haciendo anotaciones y también un poco motivado de ahí que la curiosidad ya la tienen. El punto de vista principal, el punto ese inicial ya lo tenemos. Y claro, ahora con todo el COVID y tal, lo ideal sería pues eso, hacer una salida, ¿no? Al campo, a la montaña y allí presentarles el entorno. Pero claro, ahora yo había la alternativa pensado de cajitas con esas flores, esas plantas y que ellos las manipulasen, que dijesen, vale, pues estas tienen las hojas rugosas y es de este color y huele a tal y algo así. A lo mejor algo más cercano, sí, de por aquí, de por nuestro pueblo. Bueno, yo creo que por ahí puedes explorar. Eres de Magisterio Valencia, ¿verdad? Sí. Bueno, es posible que me hayas escrito a mí algún correo que aún no haya contestado. Me comprometo a ayudarte. Te lo agradecería muchísimo. Vale, muchas gracias, Rubén. Y muchas gracias por el interés que estáis mostrando el profesorado en activo y en formación inicial, porque os necesitamos porque esto es una cadena. Empieza en infantil y termina en la universidad y al final queremos que sea la ciudadanía la que disfrute de la botánica, que es maravillosa, es que es tan divertida, y es que además las plantas están ahí, no se van corriendo, si es que las tenemos secuestradas. Bueno, hemos llegado a las 8:30. Quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, esperemos que en un futuro podamos encontrarnos en el Jardí Botànic de la Universitat de Valencia. Estáis invitadas tanto las 4 ponentes de hoy como todos los participantes a pasear. El Jardín Botánico está abierto, se puede pasear individualmente o con los convivientes. Creo que a partir del lunes hasta 4 personas, lo acabo de leer, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Es un entorno abierto y bueno, esperemos que Dones y Ciencia el año que viene pueda celebrarse presencialmente. Os agradezco enormemente vuestra participación, tanto a Monse como Sara, Ana y Lidia, y espero que haya sido interesante e inspirador también para los asistentes. Aprovecho de nuevo para saludar a la gente que tenemos desde Colombia, que yo los he detectado, pero bueno, si queréis añadir alguna cuestión más antes de que cerremos, las participantes. Dar las gracias. Sí, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo y hasta otra. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Adiós. Saludos.